Este viernes 16 de mayo ha dejado un sabor amargo en el seno de Radio Televisión Española. Aunque en las últimas jornadas parecía que la caída en audiencia se había contenido, la situación está lejos de ser esperanzadora. Después de semanas en las que los índices de espectadores no paraban de desplomarse, la dirección ha tomado decisiones que rozan lo desesperado, removiendo estructuras internas y modificando radicalmente el contenido para intentar frenar una sangría que ya era insostenible. Y lo más grave no es solo el problema de audiencia en sí, sino las consecuencias humanas y mediáticas que todo este terremoto está generando. El primer gran golpe ha sido la fulminante salida de María Patiño, un rostro habitual del universo de la prensa rosa, junto con todos los colaboradores del bloque dedicado al corazón. Esta drástica medida ha sido vista por muchos como una forma burda de maquillar los resultados, ya que se ha logrado una subida notable de 6 puntos en la franja horaria donde antes se ubicaban. El coste emocional y simbólico de estas expulsiones es alto, y el mensaje que lanza la cadena es claro: si no rindes, estás fuera. Da igual cuánto hayas representado en el pasado o el vínculo emocional que hayas creado con la audiencia. En el tramo inicial del programa, donde actualmente están al frente Inés Hernán y Aitor Albizúa, la mejora ha sido mucho más discreta, apenas 1,1 puntos arriba, situándose en torno a un 7,5% de SARE. Es una progresión mínima, casi anecdótica, que no justifica grandes celebraciones. Por su parte, el segundo bloque, donde se han producido los cambios más contundentes, logra una tímida mejora de 9 décimas, alcanzando un 6,4% y poco menos de medio millón de televidentes. Lejos de ser una remontada real, estos datos parecen más una señal de que, por el momento, el público ha dejado de huir en masa. Sin embargo, más allá de los números, lo que ha generado mayor revuelo ha sido la actitud de varios rostros conocidos de la televisión que, lejos de mostrar apoyo o cautela en un momento tan delicado, han optado por lanzarse al ataque sin filtro. El caso más sonado ha sido el de Belén Esteban, que no solo ha mostrado su desdén hacia el programa en el que participa, sino que ha compartido públicamente su desprecio de una forma que muchos han calificado de humillante. Desde su casa, en una imagen difundida por redes sociales, se la ve con los pies sobre la mesa, una actitud despreocupada y casi desafiante, mientras anuncia que está disfrutando de una película en una plataforma de streaming, nada más y nada menos que Escupiré sobre vuestras tumbas en Netflix, acompañando la publicación de una frase cargada de ironía: tan a gusto viendo en mi casa. El gesto ha sido interpretado como una provocación directa a sus compañeros, a la dirección y al propio formato que le proporciona ingresos. El hecho de que opte por sintonizar una plataforma privada en vez de apoyar el contenido del canal público en el que colabora ha sido visto como un acto de desprecio público. Más aún si tenemos en cuenta que Belén ha expresado abiertamente que el programa no le gusta, que lo considera monótono, repetitivo y que no se siente cómoda con la línea editorial. Ella misma ha admitido que no disfruta con los temas que se tratan y que, de hecho, desearía marcharse cuanto antes, alegando que ya no se identifica con lo que ocurre en plató. Su silencio en el programa, como ella misma dijo, ni una palabra en plató, es también un gesto de rechazo que deja entrever la desconexión total con el proyecto. Pero lo de Belén no ha sido un caso aislado. La tensión se ha desbordado también en otros espacios de la cadena. En el reality estrella de la temporada, Supervivientes, las pullas y dardos envenenados también han salido a la luz. Terelu Campos protagonizó un momento incómodo al lanzar una crítica velada, mientras que Jorge Javier Vázquez no dudó en sumarse a la polémica con un comentario que muchos han entendido como una clara indirecta a los que ahora se autodenominan víctimas de la nueva línea de la cadena. Lo que hasta hace poco se vendía como una gran familia televisiva, unida, solidaria y fiel, hoy se desmorona en público con reproches, sarcasmos y desencuentros que se multiplican. La televisión, durante décadas considerada el espejo de la sociedad, ha sido también un escenario cuidadosamente diseñado donde la realidad se edulcoraba, se maquillaba y se presentaba al espectador bajo una luz reconfortante, cercana y familiar. Dentro de ese decorado, uno de los pilares más repetidos, más defendidos y más vendidos era el concepto de familia televisiva. Un término que, aunque en un principio pudo responder a ciertas dinámicas de afecto profesional y complicidad frente a las cámaras, con el paso del tiempo se fue institucionalizando como una estrategia emocional, como un ancla para fidelizar al público. Se trataba de construir no solo programas, sino vínculos, hacer sentir al espectador que no estaba ante un producto, sino ante una reunión de personas que se querían, que se respetaban y que formaban parte de algo más grande que una escaleta o un horario de emisión. Sin embargo, en estos últimos años, y con más intensidad en los últimos meses, esa imagen ha empezado a agrietarse. Lo que antes se presentaba como un frente unido, como un conjunto de profesionales que remaban en la misma dirección, ha dado paso a un ambiente marcado por la desconfianza, los reproches velados, y no tan velados, y una serie de ataques cruzados que han salido del ámbito privado para instalarse cómodamente en el espacio público.
Los mismos presentadores que en otro tiempo compartían platós, cenas navideñas y declaraciones de amor televisado, hoy se lanzan dardos envenenados en redes sociales, deslizan críticas en entrevistas o se suman a corrientes de opinión que apuntan directamente contra sus antiguos compañeros o contra la propia cadena que les dio visibilidad, sustento y proyección durante años. La supuesta hermandad ha quedado expuesta como una construcción narrativa más. Una especie de telón que funcionaba mientras el show seguía adelante, pero que se ha desmoronado en cuanto las audiencias han comenzado a desplomarse y las decisiones ejecutivas han dejado de ser cómodas. Porque, seamos honestos, es fácil defender la unidad cuando todo funciona, cuando los números acompañan, cuando los contratos se renuevan y los platós se llenan de aplausos. Lo difícil, lo realmente revelador, es ver cómo reaccionan los pilares del medio cuando el sistema comienza a tambalearse, cuando la popularidad ya no es automática, cuando el cheque no llega con la misma facilidad. Y es precisamente en ese momento, en esta fase de declive, donde estamos asistiendo a un fenómeno que resulta tan doloroso como revelador: el desmoronamiento interno de la televisión pública. No solo hablamos de una caída en términos de audiencia, que también, y muy preocupante, sino de un colapso mucho más profundo, más estructural, más simbólico. Lo que está en juego no es solo el éxito de un formato o la continuidad de una franja horaria. Lo que se está erosionando es el relato mismo sobre el cual se construyó la idea de la televisión como espacio común, como hogar mediático de todos. Y mientras esa fachada se resquebraja, las respuestas que llegan desde la dirección parecen más fruto del pánico que del análisis. Los cambios se suceden a una velocidad que no permite evaluar su impacto real. Se reubican presentadores, se cancelan programas de manera abrupta, se modifican estructuras que llevaban años asentadas, y se apuesta por una renovación de rostros que muchas veces no viene acompañada de una renovación de ideas. Porque cambiar el envoltorio sin alterar el contenido puede maquillar temporalmente la situación, pero no resuelve el problema de fondo: la desconexión cada vez mayor entre lo que la televisión ofrece y lo que el público realmente espera o necesita. En este contexto, el intento de reconectar con la audiencia parece más un gesto desesperado que una estrategia sostenida. La televisión pública, que históricamente ha tenido el mandato y la obligación de servir como un espacio de información rigurosa, entretenimiento de calidad y representación plural, se encuentra ahora en un terreno pantanoso. Y lo más alarmante no es que haya perdido audiencia. Eso, en cierta forma, era previsible con el auge de las plataformas de streaming y el cambio de hábitos de consumo. Lo más preocupante es que está perdiendo también su legitimidad simbólica, su prestigio institucional, su lugar en el imaginario colectivo como algo confiable y valioso. Pero quizá lo más doloroso de todo sea ver cómo, mientras la estructura se debilita, algunos de sus protagonistas más visibles, en lugar de contribuir a su recuperación o al menos a su dignidad final, optan por dinamitarla desde dentro. Asistimos a espectáculos mediáticos donde quienes fueron íconos del medio aprovechan cualquier resquicio para ajustar cuentas personales, para reescribir la historia en su favor, o directamente, para desacreditar todo lo que les rodea. Ya no se trata de una autocrítica constructiva, se trata de una demolición a cámara lenta, de una destrucción que ya no se disimula, de una especie de todos contra todos donde la audiencia, lejos de conmoverse, se aleja con decepción. Y es que el público ya no es el de hace 20 años. Hoy los espectadores son más críticos, más escépticos, más libres. No necesitan quedarse con lo que la televisión tradicional les ofrece. Tienen opciones, tienen voz y, sobre todo, tienen memoria. Y cuando perciben que los valores que se les vendieron durante tanto tiempo eran solo una fachada, la reacción no es la comprensión, sino el rechazo. Porque nadie quiere sentirse manipulado. Porque nadie quiere ser testigo de una familia rota en directo, sobre todo cuando esa familia ha sido durante años la suya, aunque solo fuera de forma simbólica. El gran interrogante, por tanto, no es si la televisión pública puede recuperar sus niveles históricos de audiencia. Ese es, quizá, un objetivo inalcanzable en el nuevo ecosistema mediático. La verdadera pregunta es si podrá reconstruir su relato, su esencia, su razón de ser. Porque sin eso, los números darán igual. Porque sin eso, lo que quedará será un edificio vacío, lleno de ecos del pasado y de resentimientos del presente. Y si los que están dentro siguen priorizando sus batallas personales a la misión colectiva, entonces lo que veremos no será una transformación, sino un final. Un final que, por cierto, no será épico ni digno, sino triste, decadente y televisado. Como una telenovela sin guión, sin emoción y sin regreso. Lo de ayer pasó completamente desapercibido para muchos, pero no deja de ser llamativo. Una de las figuras más mediáticas no se presentó al programa y nadie ofreció explicación alguna. Ningún comunicado, ninguna justificación, ni una sola palabra por parte de la cadena o del equipo. La ausencia de la colaboradora de Paracuellos fue tratada con un silencio absoluto,
como si su presencia fuera irrelevante o como si nadie quisiera dar la cara. ¿Acaso fue por un viaje? ¿Algún asunto personal de última hora? ¿Una emergencia? Nadie lo sabe, y ella tampoco se ha tomado la molestia de explicarlo. Y sinceramente, eso transmite una falta de respeto enorme, aunque, en el fondo, es coherente con la deriva que está tomando todo este circo. Mientras tanto, las cifras siguen marcando una tendencia que ya parece irreversible. El desplome de audiencia es evidente y constante. Se habla de pequeñas subidas como si fueran logros épicos, cuando en realidad estamos hablando de un 1,1% más en una franja horaria concreta, precisamente la que concentran las caras mejor pagadas. Pero esos puntos extra no cambian el fondo del asunto. El público ha perdido la confianza y la fidelidad que durante años sostuvo este tipo de formatos. Y lo peor es que desde dentro lo saben que están tocando fondo y que ninguna cadena seria querrá volver a contar con muchos de los nombres que ahora siguen agarrándose al plató como a una tabla en medio del naufragio. A la par, siguen apareciendo nuevas acciones judiciales que evidencian la magnitud del desastre. La última bomba, una demanda millonaria contra Mediaset relacionada con el ya extinto programa Sálvame. En concreto, se les exige una indemnización de 200.000 euros por la difusión en 2021 de unos audios privados de Kiko Rivera. En ese entonces, con el escándalo de Rocío Carrasco aún fresco pero ya sin tanto tirón, parecía que se recurrió a cualquier método, incluso si eso implicaba vulnerar derechos fundamentales como la privacidad, el honor o la imagen personal. Emitir aquellos audios fue, como mínimo, temerario. Este mismo caso ha vuelto a saltar a la palestra por la sentencia favorable a María del Monte, que llevó a Mediaset a los tribunales por el mismo episodio. La justicia ha fallado a su favor, confirmando que se sobrepasaron límites inaceptables. El canal, por supuesto, ha apelado, alegando que la cantidad exigida es excesiva. Pero el fallo judicial no deja lugar a dudas. Se causó un daño severo a la intimidad personal y familiar del artista, además de un perjuicio evidente a su imagen pública. Las imágenes y declaraciones, emitidas incluso en horario de máxima audiencia, cruzaron una línea que ahora les está costando muy cara. Y aún así, desde dentro siguen actuando como si no pasara nada. Algunos incluso siguen señalando como culpables a otros, sin asumir responsabilidades. Belén Esteban, por ejemplo, continúa lanzando indirectas y posicionamientos que parecen diseñados más para buscar una salida pactada que para construir algo nuevo. Sus palabras sobre Óscar Puente, el ministro de Transportes, no fueron gratuitas. Muchos creemos que sus ataques estaban dirigidos estratégicamente para incomodar a la dirección de RTVE y forzar su salida con una compensación económica. Una jugada que, si es cierta, refleja una frialdad calculadora. En el escenario actual de la televisión pública, mientras en los despachos y pasillos los movimientos estratégicos se llevan a cabo con sigilo, alejados del foco mediático, una figura destacada como Pedro Ruiz junto a un nutrido grupo de profesionales del sector audiovisual han decidido romper el silencio y alzar la voz sin reservas para denunciar abiertamente la situación crítica que se vive entre bambalinas. Estas voces no solo representan su propia inquietud, reflejan el sentir de un amplio colectivo que observa con preocupación cómo la cadena que durante décadas fue un baluarte de la comunicación está inmersa en una crisis que, lejos de amainar, se intensifica día tras día. La gravedad de esta denuncia radica en que no se limita a ser un simple lamento o un intercambio de impresiones aisladas, sino que surge de un consenso cada vez más amplio entre periodistas, presentadores, colaboradores, técnicos y empleados que han visto cómo el deterioro se ha instalado como un mal endémico dentro de la estructura. El Consejo de Informativos, órgano clave dentro de cualquier cadena que se precie, ha expresado sin tapujos su descontento y preocupación ante lo que consideran una deriva peligrosa. No se trata solo de cuestiones técnicas o puntuales. Están en juego los fundamentos éticos, profesionales y sociales que sustentan el proyecto televisivo. A este coro se suman presentadores con larga trayectoria, aquellos que durante años fueron la voz y el rostro que conectaba a la audiencia con los valores y objetivos de la cadena, colaboradores que han visto con desasosiego la progresiva pérdida de calidad y el abandono de principios básicos, así como trabajadores en activo que viven cotidianamente las tensiones y contradicciones internas. Todos ellos comparten un sentimiento de indignación creciente, un malestar profundo que ya no puede esconderse detrás de sonrisas forzadas ni discursos oficiales. La crisis interna es palpable, evidente y difícil de contener. Más allá de la indignación, lo que verdaderamente preocupa es la ausencia de un liderazgo firme y coherente. La cadena parece moverse a la deriva, sin un rumbo definido ni un timón claro. En vez de respuestas sólidas y proyectos bien definidos, lo que se percibe es una confusión generalizada, decisiones improvisadas y cambios constantes que solo generan más incertidumbre.
El efecto de esta falta de dirección no se limita a las oficinas o estudios, sino que se traslada al público, que cada vez más percibe una desconexión entre lo que espera y lo que realmente ofrece la cadena. La metáfora del barco sin timonel es aquí más que adecuada. La nave se encuentra varada en un mar turbulento, sin que nadie parezca capaz de retomar el control y orientar la trayectoria hacia aguas más seguras y prometedoras. Sin embargo, a pesar de este panorama sombrío, aún hay quienes insisten en lanzar mensajes optimistas que hablan de recuperación o de giro de 180 grados, como si un incremento mínimo y puntual en las cifras de audiencia pudiera cambiar radicalmente la situación. Estas afirmaciones suelen apoyarse en ligeras subidas de audiencia en franjas específicas, que se presentan como pruebas de que todo va por buen camino. Pero esta narrativa simplista resulta engañosa y alejada de la realidad. Un pequeño repunte en un momento concreto no puede ni debe servir para encubrir los problemas estructurales y las carencias profundas que afectan a la cadena. Es como si se intentara maquillar una herida grave con una tirita. La curación real requiere diagnósticos y tratamientos mucho más complejos y sostenidos en el tiempo. La realidad es que la televisión generalista tal y como la conocíamos está cambiando y la marca, que en su momento fue sinónimo de calidad, prestigio y compromiso, ha visto cómo su reputación se ha erosionado de forma significativa. Ni siquiera la presencia de figuras conocidas y queridas por el público es capaz de contrarrestar esta caída, porque el problema va mucho más allá del talento frente a las cámaras. Se trata de un problema de identidad, de conexión con el espectador y de adaptación a las nuevas realidades y demandas sociales. La audiencia actual es mucho más exigente, está fragmentada y cuenta con múltiples alternativas, por lo que las estrategias antiguas ya no funcionan como antes. En este contexto, resulta crucial que aquellos profesionales que aún tienen un espacio visible dentro de esta compleja trama recuerden la importancia de la lealtad y la responsabilidad. La expresión "no escupas al plato que te dio de comer" adquiere aquí una relevancia especial, sobre todo en tiempos en los que la estabilidad es precaria y la unidad interna es fundamental para cualquier intento de recuperación. Cuando todos los integrantes de un proyecto deben remar en la misma dirección para salir adelante, cualquier acto de desestabilización interna, ya sea por egoísmo, intereses personales o estrategias desesperadas, solo contribuye a hundir aún más el barco. Esta fractura no solo dificulta la reconstrucción, sino que pone en riesgo la propia supervivencia de la cadena. Lo más desalentador de todo es que, a estas alturas, las tensiones y conflictos internos ya no se esconden ni se suavizan. Por el contrario, se exhiben abiertamente, generando una imagen de caos y desorden que afecta la percepción pública y la moral de los que aún desean luchar por un proyecto común. Este desgaste visible y palpable es un síntoma preocupante de una crisis profunda que, si no se aborda con seriedad y voluntad colectiva, podría conducir a la desaparición definitiva de una institución que todavía posee un enorme potencial y valor para la sociedad. En definitiva, la situación exige un ejercicio de autocrítica y un compromiso renovado por parte de todos los actores involucrados. La reconstrucción de la confianza, tanto interna como externa, no será posible sin diálogo, liderazgo auténtico y una visión clara y compartida del futuro. Solo así podrá esta cadena superar la tormenta actual y volver a ser un referente sólido y respetado en el panorama audiovisual.